Hola a todos, estamos realizando la entrevista a Emilio Castelló, integrante de Casa Tibet México, que está regalando unos minutos para conocer un poco más acerca del budismo. Emilio, muchísimas gracias por atendernos y por el tiempo que nos obsequias. Muchas gracias a ti, Manuel. Todo un gusto, un placer acompañarte y bueno, pues para servirles todo lo que pueda apoyar para la causa, pues encantado. Mi nombre es Emilio Castelló, como ya lo mencionaste, y en efecto, soy estudiante de Casa Tibet, profesando el budismo desde el 2004, practicándolo, me gusta más la palabra practicándolo, estudiándolo desde el 2004 y bueno, he tenido la oportunidad de estar ahí también colaborando como guía, como instrucción de meditación y también dando algunas sesiones de teoría con mis compañeros y en otros lugares en calidad de instructor de Casa Tibet desde hace unos 5 o 7 años aproximadamente. Excelente, Emilio, pues ya una trayectoria. Explícanos un poquito, ¿qué es el budismo? ¿Es una religión? ¿Es una profesión de fe? ¿Es una filosofía? ¿Qué es? Es muy buena pregunta. En efecto, pues muchos pensaríamos que el budismo se puede catalogar como una religión y dependiendo de cómo concibamos a la religión, que la pudiéramos catalogar como tal, el budismo es una filosofía de vida, es un estilo de vida, es una manera, es un punto de vista, tiene que ver con una creencia de cómo orientas, digamos, la totalidad de tu vida en una dirección en donde buscas el desarrollo evolutivo de la conciencia a través de diferentes prácticas de meditación y del entrenamiento mental. En ese sentido es que es una filosofía de vida, tiene muchísimos aspectos que tienen que ver con un tema muy práctico, con el quehacer cotidiano en el mundo terrenal como tal, eh, de construir un entorno pues más equitativo, más justo, en donde haya compasión, en donde reconozcamos como el valor de las personas en términos generales. Y también desde cierta perspectiva se puede concebir como una religión. Si por religión regresamos a la etimología del término, que es religare, ¿no? ¿Qué quiere decir religare? Sabemos que religión viene de unir, unes una cosa con otra, es como reunión de algo. Y ahí es donde quizás sí cabe el término para el budismo, porque tiene que ver con la unión de, digamos, esta conciencia que hoy día se encuentra obnubilada por sus aflicciones mentales, para unirse con una conciencia más profunda, más vasta, más pura, como en muchos textos se menciona, que es la conciencia de un Buda, de Buda. Y en ese sentido, sí se podría concebir como una religión también. Perfecto, Emilio. ¿Qué tiempo tienes tú profesando esta fe, este estudio que mencionas del budismo? ¿Cuánto tiempo de tu vida le has dedicado? Pues empecé en el 2004, como más propiamente, desde antes, como desde el 2002. De hecho, pues desde niño tuve la aproximación con el budismo y me llamó la atención, pero bueno, yo tuve una formación católica, mis padres, seguidores católicos, no muy seguidores de la iglesia como tal, sino más como del mensaje de Cristo, y siempre tuve como mucha esa afinidad por el camino espiritual y tuve la oportunidad de conocer algunos sacerdotes en la adolescencia que tenían más una aproximación hacia el mundo contemplativo y entrando a la universidad conocí a varios amigos con los cuales tuve la oportunidad de conocer más de lleno el budismo y ingresé a Casa Tibet ya propiamente a partir del 2004, así que llevo 16 años de manera más formal practicándolo y estudiándolo, Manuel. Muy bien. ¿Qué te llevó a transmutar esa fe o ese sentido filosófico de la ideología cristiana, de la ideología católica a la ideología budista? Pues fíjate que encontré cierta estructura y cierta metodología y sentí mucha afinidad hacia la búsqueda del entendimiento del ser, ¿no? De el concebir mi propia conciencia, de el mundo contemplativo fue algo que me empezó a llamar cada vez más y más la atención. Tuve la oportunidad también de estudiar la carrera de física. Soy científico de formación en la UNAM y un libro que me atrapó muchísimo es un libro que les recomiendo mucho, que es un libro
de un austriaco que se llama Fritjof Capra, no estoy seguro si sigue vivo todavía, pero escribió un libro que se llama El Tao de la Física. Y en este libro, este autor enuncia o de alguna manera explora los paralelismos existentes entre la física moderna y el misticismo oriental, ¿no? Y entonces todo el aspecto siempre me llamó muchísimo la atención el misticismo oriental, y a través como de las prácticas contemplativas milenarias uno tiene la posibilidad de encontrar como los confines del entendimiento, pues de la conciencia, de la existencia de una serie de factores que se me hizo como una tradición muy viva y que me atrapó, y no me sentí como peleado en ningún momento. Siento que es afín con el mensaje de Jesús de pronto, y me sigo sintiendo inspirado por el mensaje de Jesús, por ejemplo. Ok. Entonces, esta cuestión de buscar en sí mismo, dentro de sí mismo, la fe, no tanto en una deidad externa. Exactamente, Ok, exactamente. perfecto. ¿Cuál es la mayor satisfacción, Emilio, que te causa el estudiar y llevar a la práctica el budismo? Pues la mayor satisfacción que me causa es sacarla, creo que lo podría reducir en esta frase, Manuel, en una frase que es sacar la mejor versión de mí mismo, ¿no? Y cada vez, o sea, siento que la filosofía y la tradición de estudio y práctica del budismo, cuando uno tiene un maestro calificado y cuando uno sigue la metodología, vamos a decirlo así, o el camino, el sendero budista, como cualquier tradición, creo que también lo es así, de manera genuina, auténtica, uno encuentra la posibilidad de sacar lo mejor del ser humano. Es como si tuviéramos realmente una joya interna que de pronto está oculta, pero gracias a pulir y trabajar con elementos de nosotros mismos, de nuestra humanidad y de nuestra espiritualidad, tenemos el potencial y la posibilidad de ser extraordinarias personas, de ser pues igual de maravillosos como Buda mismo, como Jesucristo mismo, y como íconos de las diferentes tradiciones espirituales y religiosas. Creo que no es algo que está algo como muy lejano, más allá de ser un paradigma utópico. Lo que me inspira muchísimo de vivir cotidianamente el budismo es porque ahí es donde yo he encontrado que está el significado y el sentido de mi vida, en buena medida, y tiene que ver con esta pues trascendencia evolutiva y entender que a través de la práctica contemplativa y espiritual, pues uno tiene la posibilidad de incluso de iluminarse, ¿no? Así que pues eso es lo que le da el mayor sentido a mi existencia. Y la satisfacción que te causa profesar o llevar a la práctica esta filosofía, entiendo de esa manera. Exactamente. Excelente. Considerando que México es un país prácticamente en su totalidad cristiano, mayormente católico, con algunas vertientes diferentes, radicales en este sentido de profesiones de fe, ¿alguna ocasión te has sentido discriminado, te has sentido tal vez agredido, criticado, cuestionado por tu filosofía, por estudiar y llevar a la práctica el budismo? Fíjate que no, afortunadamente, Manuel, nunca no he tenido afortunadamente esa desafortunada experiencia, valga la paradoja de los términos, o no más que paradoja, pues como el contraste de lo que expreso. No, nunca he tenido esa mala experiencia de ser discriminado, afortunadamente. Eh, o sea, nunca he tenido así como que haber recibido alguna crítica negativa o alguna burla o algún acoso o alguna marginación o discriminación por ser budista. No la he recibido. No he tenido esa experiencia. ¿Eres la única persona budista de tu familia, o hay alguien más que se haya incluido a este círculo, Emilio? De mi familia, sí, o sea, yo, bueno, estoy casado actualmente y tengo un hijo de 9 años. Mi esposa es budista. Mi hijo, pues, se siente muy contento con nosotros siguiendo como
digamos, en su proceso de madurez y de etapa de desarrollo de su infancia, pues es muy afín a la tradición budista, le gusta mucho. Eso en el contexto de mi núcleo familiar, como esposa e hijo, ella es budista también es estudiante de Tibet. Y por parte de mis papás, pues no, mi mamá, o sea, es chistoso porque mi mamá sigue siendo creyente católica, pero hemos ido a retiros juntos, hemos hecho muchas prácticas budistas, que en realidad no están tan peleadas con muchos aspectos de la parte contemplativa cristiana, quizás del, del cristianismo temprano, quizás, ¿no? Con estas prácticas místicas, pues contemplativas que existían en un inicio. Entonces, hemos ido los puntos del budismo zen. Mi papá es muy afín al pensamiento libre, pero no es budista. Y tengo una tía que sí es muy afín a la tradición budista. Nada más. Perfecto, Emilio. Ok, pasando a otra arista del tema. ¿Tú consideras que el budismo es la única o la verdadera forma de vivir este aspecto espiritual o filosófico que al ser humano a vivir a plenitud esta parte espiritual? Definitivamente no, Manuel. Creo que todas las tradiciones son extraordinarias, todas las religiones tienen muchísimo que aportar, tienen una riqueza maravillosa, todas. Eh, y bueno, soy muy afín a la parte de la práctica genuina pues ahora sí un poco como los líderes espirituales, pero más allá de los líderes espirituales institucionales actuales, me inspira mucho las diferentes figuras contemplativas que han existido a través de la historia, ¿no? Como Santa Teresa de Ávila, por ejemplo, en el Ok. cristianismo, místicos católicos, o por ejemplo, Khalil Gibran también en el sufismo, y hay muchísimos autores y practicantes pues que me parece que han logrado la emancipación en diferentes tradiciones, y eso tiene que ver con que realmente profesan o practican de manera auténtica, genuina, sus diferentes tradiciones, apegándose a los valores nodales dentro de las religiones en sí, que son el amor, la compasión, ¿no? La unidad, la equidad, la apertura, la profesión de la no violencia, etcétera. Entonces creo que en eso es algo que sí es un paralelismo en todas las diferentes tradiciones, y cualquiera de estas, cuando uno las practica de manera honesta, auténtica e impecable, pues tienes la posibilidad de emanciparte en ese sentido. Excelente respuesta. La finalidad es que el ser humano logre su expansión y su trascendencia, sea en la filosofía que sea. Excelente. Ok, Exacto. ¿has considerado en estos casi 18 años que llevas practicando el budismo, Emilio, cambiar de religión, mudar a otra filosofía? ¿Alguna ocasión has sentido esa sensación de querer expandir a otro término tu fe, tu profesión de filosofía? Fíjate que no, al contrario, Manuel, me ha pasado que con el tiempo y con los años, y tengo la sensación, tengo la intuición de que esto pues seguirá siendo así, que más allá de casarme con una etiqueta, como que cada vez siento que conforme ha ido pasando el tiempo, percibo que he ido clarificando la importancia de no casarnos con etiquetas conceptuales, con formas, con tradiciones, con banderas, que siento que independientemente de que uno, de hecho hay un pasaje budista muy famoso que va algo así, ¿no? Y esta es un poquito mi respuesta ante esa pregunta. Eh, en realidad es como si tú quieres pasar de una orilla de un río a la otra orilla del otro río, y necesitas una balsa. La balsa es la metodología budista en este sentido. Pero una vez que la otra orilla, ya no necesitas la balsa, ya la puedes tirar. O sea, en realidad siento que incluso el budismo como etiqueta y como nombre
en realidad no es lo que determina pues la posibilidad de la iluminación, la posibilidad de la emancipación, sino que simplemente es un conjunto de prácticas y metodología de filosofía que permiten encontrar precisamente esta pureza y esta verdad que todos los seres humanos sin distinción pues tenemos y compartimos esa misma posibilidad. Entonces, de hecho, siento que conforme mi sensación es conforme yo vaya progresando en el sendero, voy a sentir cada vez menos división entre el budismo y cualquier otra cosa, cualquier otra práctica, cualquier otra tradición, inclusive el materialismo científico, el ateísmo, el agnosticismo y lo que fuere. No entender más bien como la pureza de lo que estamos buscando como seres humanos, que es pues una felicidad duradera. Excelente. Muy bien. ¿Tú recomendarías, invitarías a las personas a ingresarse, a agregarse a esta práctica del budismo? ¿Y por qué, Emilio? Desde luego, creo que ahí hay dos puntos importantes, Manuel. Yo algo que me parece muy valioso es que cuando alguien se siente muy cercano y se siente como muy conectado con alguna religión en especial y tradición y es parte de su entorno, de su idiosincrasia y que le encuentra un valor profundo y que quizás solamente por algún proceso de confusión temporal está explorando, pues siempre es totalmente válido. Sin embargo, creo yo que lo más conveniente es tratar de encontrar la profundidad de la tradición en la que uno esté, sin importar cuál sea. Ahora, si alguien, pues genuinamente no sientes ninguna atadura o más allá de atadura, digamos, hay como una genuina motivación de conocer algunas de las tradiciones contemplativas y algún estilo de práctica para conocerse profundamente en el interior, pues desde luego que creo que el budismo es una gran opción. Ahí lo único que sugeriría es que buscaran hacerlo con un maestro calificado, en un linaje que sea impecable, porque desafortunadamente algo que a lo mejor no hemos mencionado hasta ahora en esta entrevista, pero yo creo que es importante, es sano ponerlo sobre la mesa como en un espíritu crítico, es pues que en todas las tradiciones y en todas las religiones, creo yo, pues siempre está la posibilidad de que esté la búsqueda del poder, esté la búsqueda del control, que nos desviemos en el camino, que nos desviemos y que lo que estemos buscando sea el control de las personas, el tener acólitos o subordinados, gente que te siga nada más, o tener seguidores pues simplemente para enaltecer tu importancia personal. Y creo que eso es un veneno pues muy complejo porque es como irte justamente al lado opuesto de lo que quieren lograr en el fondo cualquier religión. Entonces simplemente pondría esa cautela a tener en el radar continuamente, el cuidar, no estar en organizaciones o en grupos de personas ni maestros que quizás esa sea su motivación. Y para eso uno tiene que utilizar su criterio, su inteligencia, su intuición, para poder decir, creo, no me late, si siento, y tienes que hacerlo de manera paulatina, gradual, para saber si estás en un linaje, en una comunidad y con un maestro que sean genuinos, auténticos e impecables en lo que están queriendo transmitir. Gracias por esa aportación, se nos estaba pasando, Emilio, y tienes toda la razón. Tristemente, en el estudio de la mayoría de las religiones nos podemos encontrar en que llega un punto en el que se corrompen y terminan utilizándose como un medio de control, de poder, de hacia las demás personas, y esto tristemente en la actualidad es que nos podemos encontrar con muchas de las que se pudieran denominar sectas por este tipo de manipulación que ejercen sobre las personas. Te agradezco muchísimo, Emilio. ¿Algo más que quieras aportar? ¿Algo más que a mí se me esté pasando y que consideres importante y pertinente, relevante respecto a No, la pues no, práctica del budismo? simplemente agradecerte, Manuel, todo un placer, todo un gusto. Y bueno, pues ojalá que esto abone en un sentido constructivo, el que pues más y más personas puedan nuevamente sentirse inspiradas. Eso es lo que quizás quisiera
nada más comentar, inspiradas para seguir caminos espirituales que realmente les ayuden a entrar en contacto con una dimensión más profunda de sí mismos y que puedan todos, ¿no? A través de este estudio, de estos esfuerzos que se hacen en las universidades y en diferentes instituciones, pues podamos como seres humanos sentirnos más cercanos y menos separados, menos divididos y saber que todos buscamos lo mismo, ser felices y dejar de sufrir. Excelente aporte, Emilio. Perfecto, pues Emilio, te agradezco enormemente que te hayas tomado el tiempo de platicarnos, de explicarnos un poco esta filosofía, esta profesión de fe que es el budismo. Les recuerdo, Emilio Castelló, estudiante y guía de meditación de Casa Tíbet México. Les comparto la breve, simple, atenderme. Entonces, mi reconocimiento y mi entero agradecimiento a ti, Emilio, por la atención y a Casa Tíbet México por la labor que llevan a cabo y por atender la solicitud de alguien que estaba muy distante de esto y que posiblemente busque la vía para estar más en contacto. Te agradezco enormemente, Emilio. Todo un gusto, Manuel. Que tengas bonito día. Un placer. Excelente día y una Igualmente, excelente vida. Estamos en contacto. igualmente, muchas gracias.